Tomen asiento, queridas hermanas. Con tanta presentación, siempre me gusta decir que solo somos servidores. Eso decía Pablo, con tantos títulos que tenía. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Solo servidores. Eso, de esa forma también nos definimos. Es lindo estar en este tiempo planeado por Dios desde hace bastante, ¿verdad, chicas? Todas las que empezaron a hacer los preparativos, recuerdo aún de la PET, ya hablábamos de este tema y fue tan interesante ver cómo el tiempo fue pasando y se fueron cumpliendo cosas y pudimos hoy concretar y estar aquí. Así que yo las felicito a todas porque han elegido la mejor parte, ¿verdad? La mejor parte. Y bueno, una de mis hijas, Abigail, es la que estaba cantando. Así que también es hermoso poder ministrar juntas. No sabía que le tocaba en este tiempo poder ministrar juntas como mujeres. Y estamos también con un grupo de Río Grande, allá que están las chicas. Hay unas cuantas que vinieron a acompañar y a hacerse parte de esto. Así que felices. Bueno. Como tengo el tiempo ya bien controlado, vamos a comenzar. Ayer escuchamos a la profeta, más que apóstol y profeta Adela, realmente impartiéndonos, como abriéndonos todo un abanico para todo lo que se viene, ¿verdad? Para toda esta palabra que ha sido soltada. Y algo de lo tanto de que ella nos ministró me quedó grabado, y es que por la mente, ¿no? Creo que a todas nos llegó eso, la mente. Y yo pensaba, una mente si no es gobernada, es imposible que llegue a la meta. Porque es imposible que una mente indomable, rebelde, que haga la suya, pueda llegar a esta meta que nos estamos proponiendo, que la palabra nos propone. Por eso el lema de esta convocatoria está sacado, ustedes saben, de las famosas o expresiones del apóstol Pablo en Efesios 4:13, que acá tenemos una de las partes. Y a mí me gusta mucho una versión NTV que dice: este proceso continuará hasta que todas alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduras en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y me impacta porque habla de un proceso. Este proceso continuará. Y la NBI dice: de este modo todas llegaremos. Y la versión que todas sabemos de memoria, Reina Valera 60, nos dice: hasta que todas lleguemos. Si ustedes se dan cuenta, en todas las, y me fijé en muchas otras versiones que cambian un poquito, pero estas tres eran bien diferenciadas, comienza con una preposición o un condicionante. De este modo, de esta manera, así llegaremos, este proceso. Y esa palabrita a mí me hizo pensar mucho, porque creo que este pasaje, para mi modo de verlo personal, es central en la carta de Efesios. Porque para entenderlo tenemos que entender todo el contexto en el que Pablo escribió Ese hasta marca un antes y un después. Antes ocurrió algo y después de ahí ocurrió algo más. Y eso justamente también marcaba de la lectura que Cecilia, que el Señor le dio en la oración y que ayer escuchábamos que leía Adela. Antes, el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, 2 y 3, nos enseña las verdades fundamentales que rigen nuestra fe, nuestra doctrina y fe, las bases de la sana doctrina. Todo 1, 2 y 3 podemos decir que es la teoría hasta que lleguemos. Nos enseña las bases doctrinales fundamentales para entender lo que viene después. Y el después, 4, 5 y 6, nos enseña magistralmente el camino por el cual nosotros vamos a accionar y lograr llegar. Entonces, un pasaje que es medular porque está en el medio, es como para mí es como la columna vertebral de todo esto.
Para muchos estudiosos, y también coincido, hay muchos temas en Efesios. Pero si nosotros los centramos en este hasta que todas lleguen, o este proceso, ese proceso necesitamos saber cómo comienza para saber cómo termina. Y es interesante que el apóstol, como les decía, habla de ese tema excluyente en toda la carta, que es la unidad en Cristo de la iglesia corporativa, y lo resume en 3 pilares fundamentales. Y es interesante cuando nosotros lo vemos a esos 3 pilares, podemos entender Efesios y vamos a entender también por qué, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, este proceso continuará, de este modo llegarán hasta que todas lleguemos. Y esos 3 pilares son el posicionamiento adquirido por Cristo en la cruz. Hay una posición que nos habla en los primeros capítulos. El caminar en función de esa función, que es la práctica en nuestra temporalidad. Porque no sé si ustedes saben, pero en la eternidad todo esto ya fue consumado. Pero en esta temporalidad nosotros caminamos y ¿qué hacemos? Accionamos para llegar a lograrlo. Y lo tercer pilar que encuentro es la permanencia en esa posición. Cuando nosotros entendemos que estos 3 pilares son fundamentales para que el acta se cumpla, para que este proceso se lleve a cabo, para que todas lleguemos, estamos entendiendo toda una verdad completa y de eso se trata. Por eso solo cuando se nos revela esta verdad realmente podremos decir con gozo, con firmeza, con convicción en el Espíritu que nosotras vamos a llegar. ¿Cuántas dicen amén? Vamos a llegar, vamos a llegar. ¿A qué vamos a llegar? El mismo pasaje que es lema, que la santísima fe sea lo que verdaderamente nos une. No estamos acá unidas porque venimos de la misma congregación. No estamos aquí unidas porque somos de la misma ciudad. No estamos acá unidas, ¡ay, qué lindo, qué onda! Vamos todas juntas a estar ahí, vamos a hacer un campamento, nos divertimos y de paso escuchamos. No, estamos unidas por la verdadera fe, como el apóstol Judas decía, por la santísima fe que nos une. Nosotras vamos a llegar a que conocer al Hijo sea para nosotros la vida de Él en nosotros. Cuando Él dice, vamos a llegar a una humanidad perfecta, hablando de un Cristo corporativo, fíjense en que no habla personalmente, yo voy a llegar. Habla que todas en Cristo vamos a llegar. Entonces cambia la visión, migramos de una visión yo, mí, a la visión todas, a la visión iglesia, y pensémoslo a todos los niveles. Y nosotras vamos a llegar a entender que esa humanidad perfecta se trata de Él, no se trata de nosotras. Por eso me recuerdo el amado cantante Julio Melgar decía, todo se trata de ti, ¿no? ¿Se acuerdan? No se trata de mí, todo se trata de ti. Porque él entendió esta verdad. Cuando hablamos de esa nueva humanidad, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la vida de él, nosotras, que cambia muchísimo. Ahora es interesante que este pasaje a mí me hizo preguntarme muchas cosas, porque entiendo que como nosotros tenemos que arrancar un camino, vamos a marcar ahora un plan de ruta y que necesitamos entender algunas cosas. No sé ustedes, pero yo soy preguntona. Y a todos nos gusta preguntar, no me digan que no a las mujeres, porque ¿y cuánto te costó? ¿Y cuánto te salió? Y empezamos a investigar, qué lindo eso, ¿no? Somos preguntonas. Pero en función de esto, yo quiero preguntar a este mismo pasaje algunas cosas. Primero, dice hasta que todas lleguemos. ¿Quiénes tienen que llegar? Todas. ¿Todas quién? Todas. Efesios 1:3, creo que tenemos ahí el pasaje. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptadas como hijas suyas por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y yo encuentro acá que las que tenemos que llegar son las que conocen su origen.
Es fundamental conocer nuestro origen. Nadie puede ir si no sabe de dónde sale. Si no tiene un punto de referencia. Y este pasaje nos habla que fuimos elegidas y predestinadas desde la eternidad. Ayer escuchábamos que nada de esto es casualidad, no son planes improvisados de Dios. Dios determinó que fuéramos elegidas y predestinadas como acabamos de leer. Por eso nuestro origen no está en nuestro nacimiento biológico. No está en el día que nacimos, no está cuando hicimos la oración de fe tampoco. Bueno, el día que yo nací, no, fuimos, como dice acá la palabra, elegidas y predestinadas. ¿Desde cuándo? Estábamos en la memoria eterna de Dios, la mente perfecta de Dios. Nuestro origen está en la eternidad. Y nosotros por eso, y yo había puesto esto y Adela ayer lo habló, necesitamos recobrar esa memoria eterna. ¿De dónde venimos? ¿Saben por qué muchas no pueden ni siquiera avanzar y mucho menos llegar? Porque están clavadas en que yo soy fruto del incesto, de la violación, del no deseo, de lo que sea. Y ahí se clavaron, como que anclaron. Y nunca salen de ahí, dan vuelta en falso, como una rueda en falso. Porque cuando se les habla de origen, lo único que se remiten es a lo temporal, al momento, al día del nacimiento, aún biológico. Y aún al día del nacimiento cuando levanté la mano. Bueno, ese día nací de nuevo. No, naciste en la mente perfecta de Dios en la eternidad. Y ese es nuestro origen. Entonces, ¿quiénes van a llegar? Las que conocen su origen, las que se saben adoptadas por Dios. No somos bastardas, no somos hijas ilegítimas, somos adoptadas por el Padre con un propósito, a causa de su propósito y por su buena voluntad. En otras palabras, porque les dio la gana a Dios. A Dios le dio la gana. Dios quiso que nosotras seamos sus hijas. Esas son las mujeres ¿quiénes tienen que llegar? Las que conocen su origen, que se saben adoptadas, las que conocen su posición. Fíjense que por causa del origen glorioso, disfrutamos de una posición. Efesios 1:20, que sigue diciendo el mismo pasaje, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y el 2:6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. ¿Y qué hizo? Ustedes lo saben de memoria. Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Las que conocen la posición, no solo el origen, sino la posición que tenemos, es las que pueden entender que vamos a llegar, que ese proceso se va a completar. Ahora nuestra posición está en los lugares celestiales. Y es tan difícil a veces en la vida diaria entender esto. Porque si estamos enfermos, miramos solo lo temporal, lo circunstancial, ¿o no? Si estamos en crisis familiar o tenemos un problema, siempre centramos allí. Pero acá el apóstol Pablo nos marca una clave fundamental, que es justamente por causa del origen que tenemos una posición privilegiada que no la tienen otras mujeres en este planeta, que es sentadas en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, si estamos sentadas, quiere decir que estamos con Él, en su persona, y en esa posición está toda bendición. Porque nos dice el apóstol Pablo en el 1:3, bendito sea Dios, lo leímos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. No sé si usted ya lo aprendió, pero yo se lo reitero, como apóstol nos corresponde reiterar cosas que aunque para ustedes sea gravoso, pero para mí es importante. No pida más bendición a Dios. Toda bendición ya nos fue dada en Cristo en los lugares celestiales. Tenemos toda bendición. Por eso es que hasta nuestro saludo cambió. Yo no te digo Dios te bendiga porque estás bendecida. Te digo te bendigo. Te bendigo porque tengo la capacidad de bendecir.
Por eso la actitud nuestra ya no es, recién cantábamos, en Cristo tengo todo, ¿verdad? Tenemos todo. Cuando entendemos que no es más, que es más que una canción, sino que es la vida de Él que nos suple todo, estamos posicionadas y justamente en el lugar que Dios quiere para seguir avanzando, para llegar a la meta gloriosa, para poder lograr lo que Él nos ha planteado. Pero cuando desconocemos esta palabra tan importante que nos habla de que fuimos bendecidas ya desde la eternidad con toda bendición, seguimos pidiéndole a Dios cosas que tenemos dentro. Seguimos pidiendo paz cuando la paz nos gobierna. Seguimos pidiéndole gozo cuando el gozo es parte del fruto del Espíritu que todas nosotros hemos heredado con la salvación. Y seguimos pidiendo. Y hasta cambia nuestra oración cuando entendemos eso. Cuando entendemos pero no voy a meter ese tema porque es de Adela. Esta necesidad de saber quiénes tienen que llegar, las que conocen su origen, las que conocen su posición y también las que conocen su destino. Porque para ir a un lugar tenés que saber de dónde, díganle al GPS, ponemos lugar, vieron que les pone allí, origen del viaje, destino. Y nosotros marcamos allí la calle y sale. Y nosotras necesitamos saber, o por lo menos repensar muchas veces, cuál es nuestro destino. Efesios 1:4, la segunda parte, dice, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? ¿Quiénes tienen que llegar? Las que conocen su destino, que su destino es vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Déjenme que ahora le voy a aclarar algo. Y el versículo 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. Nos da 3 motivos para aquellas que conocen su destino y para qué, justamente, por qué debemos o quiénes son las que tienen que llegar. Y dice interesante, en este último versículo, que muchas queremos vivir en santidad, ¿o no? Y queremos esto porque nos han enseñado. Pero al no entender nuestro posicionamiento, lo hacemos desde nuestras fuerzas. Lo hacemos con esfuerzo humano, con el legalismo, con la religiosidad. Entonces, no tengo que hacer algo, me estoy mordiendo, pero no lo voy a hacer. Pero no es la vida entendiendo una posición espiritual que tengo en Cristo, un origen divino, una posición divina. Entonces, ¿qué hago? No conozco esto y vivo religión y vivo costumbres. No, y nos estamos privando. Por años la iglesia evangélica se conoció por eso. Pero esta es la generación de las mujeres que expresan la vida para manifestar que justamente debemos entender que el origen eterno es la base de nuestra posición en Cristo. Y si quieren anotar, nadie puede entender su posición sin antes entender su origen. Y nadie puede entender su destino si no sabe su posición. Porque una cosa lleva a la otra. La única manera de vivir ese destino en santidad, como nos dice, agradándole, sin mancha, haciendo alabanza de su gloria, es desde la posición en donde hemos sido puestas. Cuando nos bajamos de la silla, perdimos. Cuando nos salimos de la posición sentadas que Él nos puso, ahora déjame, Señor, que yo ahora sé qué voy a hacer, les puedo asegurar que la mayor tragedia, porque hacemos todo mal y empezamos a vivir la santidad, el vivir, el agradándole a Dios, vivir como nos manda acá, siendo alabanza en nuestras fuerzas. ¿Y saben qué produce eso? Hastío, cansancio. ¿Por qué se cree que tanta gente abandona? Tantas mujeres se alejan. Porque se sintieron con una mochila impuesta, que nunca entendieron su origen, su posición ni su destino. Pero es nuestra responsabilidad saberlo. Y nuestra responsabilidad para las pastoras que están acá, seguir enseñándolo, seguir ministrando esta verdad. Porque todo eso tiene que ver con recuperar la memoria eterna que escuchábamos ayer. Nadie puede llegar, vuelvo a decir, si no ha dominado sus pensamientos y su mente está gobernada por la mente de Cristo.
sino hemos sido absorbidos por esa meta. La segunda pregunta que encuentro, ¿a dónde? ¿A dónde? Porque tenemos que llegar, ¿verdad? ¿Quiénes? Entonces dijimos, las que tienen que llegar son aquellas que conocen su origen, conocen su posición y conocen su destino. ¿A dónde tenemos que llegar? A la comprensión de lo que se nos dio a administrar. No fuimos salvas para sentarnos y estar acá quietitas o ir a la reunión y limpiar o tocar la música o cantar solamente. No es que no hay que hacer todo eso, ojo, no me entiendan mal. Pero no es mucho más que eso. Es comprender lo que se nos dio a administrar como mujeres, como iglesia. Pablo oraba esa oración tan fantástica, que se han abierto los ojos del entendimiento para comprender, y yo le agregué, ¿qué administramos? Ayer Cecilia decía que ella tiene una oración base, y mi oración base es esta: Señor, abrí mis ojos primeramente cada día y abrí los ojos de la iglesia para que puedan comprender, para que puedan ver. Hay una versión que dice, abrí los ojos del corazón, ¿no? Para que puedan comprender, que sean abiertos los ojos del entendimiento. Hay una inteligencia espiritual que hemos heredado y necesitamos activarla. Necesitamos ponerla por obra. Y ahora, ¿qué administramos? Efesios 3:9. Yo le dije que todo el antes estaba hasta el capítulo 3, ¿se acuerdan? De este modo, dice Efesios 3:7, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y 9, y de hacer entender a todos, ¿a cuántos? El plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y en otros pasajes habla que todo fue puesto a los pies de la iglesia. Y la iglesia es la depositaria y la administradora de todas esas riquezas que tenemos. Entonces, cuando decimos hasta que todo ya, ¿para qué quiero llegar? ¿A dónde tengo que llegar? A saber qué tengo que administrar. A saber qué es lo que quiere Dios que haga. A saber qué es lo que Él desea que yo la... Habla de incalculables riquezas, habla del plan de Dios, habla del misterio escondido. Y 1 Corintios 4:2 dice que se requiere que los administradores, ¿cómo sean hallados? Fieles. Si hay algo que nosotras tenemos que entender, que a donde tenemos que llegar es a entender lo que administramos, lo debemos hacer con fidelidad. No podemos hacerlo a la ligera. No podemos darnos el lujo de demorarnos, porque es atraso para la vida, es atraso para el reino, es atraso para la iglesia, cuando nosotras que estamos entendiendo y recibiendo luz y revelación cada día, no activamos eso y lo ponemos por obra para saber qué hago con esto, qué hago con esto. Y es interesante que el apóstol nos habla de esas incalculables riquezas en Cristo. Y no son riquezas de este tiempo, de este siglo. Son las riquezas que vienen de la palabra, de bucear en la palabra. Son las riquezas escriturales que estuvieron escondidas por tiempo, pero que hoy las estamos develando, se nos están revelando, se está cayendo el velo. Eso es todo el misterio, todo lo que significa que este tiempo estuvimos hablando de reconciliación, de todas las cosas. Siempre asociamos, me reconcilio yo con Dios, pero Dios quiere reconciliar a todo el mundo, a toda la creación de arriba, de abajo y debajo de la tierra. Es increíble eso. O sea, esas cosas son las que administramos. Entonces, nosotras fuimos llamadas, ¿a dónde tenemos que llegar? A comprender qué administramos y, como les dije, lo haremos con fidelidad, ¿verdad? También, para que, como decíamos, a dónde tenemos que llegar, a esa comprensión, pero también a la meta. Hay una meta. Y 1 Corintios 9:25 nos dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotras, en cambio, digan conmigo, nosotras, en cambio, por una que dura para siempre.
Así que ya no corro, yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, pensamientos, mente, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y es interesante acá que nos habla, Pablo sabía que había una meta, él sabía que teníamos que llegar, por eso lo escribe. Y todas tenemos la misma meta. No son metas individuales como no hay propósitos individuales. No es, bueno, mi propósito. Y a veces da tristeza porque hay frustración en muchas mujeres porque se pasan la vida cristiana averiguando cuál será el propósito de Dios para su vida. Y saben que nunca lo van a saber porque hay un propósito solamente. Es el de Él. Y todas cuando nos alineamos a ese propósito, la vida es feliz. Disfrutamos porque todas caminamos hacia esa meta. ¿Por qué ocurre esto? No sé si ustedes se lo preguntan, pero yo soy muy preguntona en esto. Porque la iglesia por años se individualizó tanto que todo llegó a ser mío, toda la iglesia era en función de mí y no de cuerpo. Pero estamos en el tiempo en que todas llegaremos, cuerpo, el Cristo corporativo, la humanidad perfecta es la que está logrando esto. Corremos a la altura de la meta. No es cualquier meta. El atleta se prepara para algo temporal. ¿A cuántas corren acá? Seguro que hay unas cuantas mujeres que son atletas como estas chicas. ¿Cuántas corren, no? Bueno, no veo manos, pero habrá algunas. Varones, capaz. Chicas, vamos a tener que hacer algo todas. Bueno, pero uno ve, yo veo el caso, tengo un yerno allá en Barcelona que él hace triatlón, hace carrera, natación, bicicleta, todo eso. Pero él dedica su tiempo y es un entrenamiento constante de su vida. Y él va y hace y come y se cuida y un montón de detalles, aún antes de esos eventos come determinadas comidas, después del evento otras. ¿Por qué? Y lo hace para algo temporal, ¿no? Y se prepara. Imagínense que esta meta, la que nosotros no podemos ir improvisadas. No podemos ir de tacos a correr, ¿no? No podemos ir así nomás. Y eso tiene que ver con toda la preparación que nosotras tenemos que entender. Nosotras a dónde tenemos que llegar, con fidelidad. La fidelidad también tiene que ver con todo lo que nos tenemos que capacitar, ¿verdad? Ahora, la tercera pregunta que me hacía, ¿por qué debemos llegar? Quiero ver cómo estoy con el tiempo. ¿Por qué debemos llegar? La tercera pregunta. Porque tenemos una clara comprensión de la cruz. Saben que no entender la cruz es un limitante para llegar a comprender esta meta suprema a la que fuimos llamadas. Este proceso comienza para nosotros en la temporalidad en la cruz. En la cruz. Allí comienza todo. Porque la cruz es la puerta de acceso a las realidades divinas, a las realidades espirituales, a las realidades eternas. La cruz, porque a veces confundimos crucifixión con cruz. La crucifixión ocurrió en la temporalidad. La cruz, desde la eternidad, el Cordero fue inmolado. Pero en nuestra vida diaria, temporal, tuvimos un encuentro en la cruz, ¿verdad? Hubo un momento donde nosotros supimos que algo pasó, lo que se llama nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Las que hemos nacido nuevos sabemos esto. Entonces, ¿por qué debemos llegar? Porque tenemos claro entendimiento de lo que pasó en la cruz con nosotros. Porque ya no es lo mismo que antes. La cruz es el inicio de todo, no es el fin. Algunos dicen, bueno, me salvé, ya tengo el boleto al cielo y me voy. No, es el inicio, es la punta del iceberg, porque ella es la que nos va introduciendo al entendimiento, al conocimiento de todo lo que nos fue dado. Entonces no podemos obviar la cruz, no se puede obviar la cruz. No puedo decir yo voy a llegar, pero sin haber pasado, sin haber sido atravesada por la cruz, ¿no? Esa canción que dice, es el canto de los santos,
traspasados por la cruz. Nosotras hemos sido traspasadas por la cruz, una metáfora, ¿no? Literalmente atravesadas. ¿Qué significa eso? Que ya no vivimos nosotras, sino que es Cristo en nosotras. Y cuando nosotros entendemos todo eso, entendemos que la cruz no es solo salvación. Eso es lo inicial, le podemos decir a alguien, en la cruz encontrás salvación. La cruz es el plan eterno del Padre que nos impulsa cada vez más y más a llegar. El plan eterno del Padre, creado desde antes de los tiempos, es que a través de la cruz, todas las que atravesemos, estemos en condiciones de llegar. No hay requisitos, bueno, portate bien, ayuná 20 días, orá 30 horas. No, son cosas externas y temporales. El único requisito para llegar es haber sido atravesada por la cruz. ¿Se acuerdan la conversación de Nicodemo con Jesús? Es necesario nacer de nuevo. Él tenía todo el conocimiento, él sabía todo. Pero Jesús no le importó quién era Nicodemo, ni su estatus. Lo que dijo, ¿sabe lo que necesita? Nacer de nuevo. Fue lo más básico y lo más profundo que Jesús pudo decirle a un hombre. Y ahí vimos la ignorancia de ese sabelotodo, que dijo, ¿cómo hago? ¿Me meto de nuevo al vientre de mi madre? Porque no se entiende ese concepto. El nacer de nuevo y la cruz son puntos cruciales para que nosotras podamos llegar, debemos llegar. No, si no hay cruz, no hay nada en nuestras vidas. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Reinos, gobiernos sin cruz. Si me servís, si te humillás, riquezas, todo sin cruz. Muchas quieren vivir ese evangelio sin cruz. Yo quiero llegar, yo quiero ser de esa, quiero estar anotada ahí, pero la cruz ahí. No hay negación, no hay muerte, no hay compromiso, no tengo tiempo, la frase famosa de este tiempo, No tengo tiempo. Por eso la cruz es la bisagra que nos introduce para que podamos llegar. Ninguna de nosotros va a llegar si no fue atravesada por la cruz. Amén. ¿Por qué debemos llegar? Entonces, porque tenemos clara comprensión de la cruz, pero también porque respondemos a un diseño y a un propósito. Efesios 3:10. El fin de todo esto, dice, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿quién? Fuerte, a ver, por medio de... Lean, ¿por medio de quién dice? Lean, el fin de todo esto, versículo 10, que en toda su diversidad... no lo pusieron, pero lo saben de memoria. ¿Lo tenemos? Se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Digan, por medio nuestro. Por medio de las mujeres que van avanzando. Por medio de todo el pueblo, la iglesia invisible, invencible, universal, dispersada por todo el mundo. El fin de todo esto es que la sabiduría y la diversidad, en toda su diversidad, la dé a conocer la iglesia. Entonces, ¿por qué debemos llegar? Porque respondemos al propósito de Dios, al diseño de Dios. Dios eligió a la iglesia para que sea la depositaria y la que exprese esa sabiduría y la enseñe. No es poca cosa, es tremendo. Y dice el 11, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. Por eso toda mujer que, como decía recién, ha sido atravesada por la cruz, está asignada, señalada para vivir su propósito en esta tierra, no otro propósito. Como dije, no existen propósitos individuales. Los propósitos individuales solo te van a dar frustración, desgano, desgaste, pérdida, porque nunca vas a saber, andamos como corriendo la zanahoria, el conejo y la zanahoria, que nunca la alcanza. Así muchos han vivido años. Pero entendimos que toda mujer nació y fue asignada, ¿para qué? Para vivir su propósito. Fuimos llamadas a ser participantes de ese gran plan, de ese diseño, de ese propósito. No sé ustedes, pero cuando yo entendí esa palabra de propósito eterno
y que fuimos llamados a ser parte de ese propósito. A mí me conmocionó la vida, me cambió la vida, porque me imaginaba muchas de ustedes quizás, y sé que algunas han sido convocadas a distintos cargos políticos en algún momento, a realizar una tarea importante, a participar de unas olimpiadas, de lo que sea, y se siente uno bien, ¿verdad? Me tuvieron en cuenta, ¡wow! Alguien se acordó que tengo este talento, entonces lo puedo llevar adelante, ¿o no? Imagínense los jugadores de fútbol cuando esperan si son elegidos por la selección. La expectativa, todo por algo temporal, pasajero. Llamados, convocados. Nosotros fuimos convocadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores a ser parte de su propósito eterno. Eso es glorioso, mujeres. No es un momento, es toda la vida. Todo el tiempo vamos a estar haciendo y escuchando y haciendo su diseño y su voluntad. Y cuando eso a mí me tocó, entendí la responsabilidad que tenemos. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que dejar de jugar a la iglesia para entrar en los negocios del Padre, que es el propósito de Él. Todo se trata de Él, ¿o no? Fuimos llamadas a eso. El gran plan de Dios, sabemos reunir todas las cosas en Cristo. Y nosotras fuimos llamadas para eso, para responder a ese diseño. La humanidad no va a salvarse si no es a través de la iglesia. Él nos eligió y es parte de su propósito. ¿Por qué debemos llegar? Porque nacimos para esto. ¿Se acuerdan, Esther? Para esta hora has llegado. ¿Quién sabe si Dios te puso? Y qué lindo y romántico es hablar de Esther. Hoy estamos en una generación donde escasean las Esther. Porque las mujeres están más metidas en sus cosas que en los negocios del Padre. Pero esta generación no, porque eligió la mejor parte. Amén. Nosotros entendemos que nacimos para esto. Ese origen que tuvimos, que dije que no era casualidad ni descuido, nacimos en esta temporalidad para servir a las generaciones. Adela ayer hablaba un poco de eso, ¿no? Somos responsables de los que vendrán. No es, ay, me muero ahora y no importa lo que pase con los que vienen. Somos responsables. ¿Cuántas jóvenes vamos a poner 35 para abajo hay acá? Levanten la mano. Yo las considero jóvenes. Algunas de 40 también se consideran jóvenes, pero yo voy a pensar, miren, bueno, a ver, levanten su mano. Las de más de 40, mírenlas. Levanten ustedes. Y las otras dense vuelta y mírenlas. Esta generación, gracias. Bueno, ahora no importa el día que nacieron. Esta generación, ¿sabe que está necesitando de nosotras, las mayores, para que podamos ayudarles a ellas y servirles? ¿Para qué? Para que ustedes, chicas de menos de 35, mujeres de menos de 35, puedan formar las generaciones que vienen en este ADN, en este propósito, en esta voluntad. Nada es casualidad, fuimos llamadas para esto y nosotras tenemos que entender que nacimos en esta temporalidad. ¿Por qué debemos llegar? Porque nacimos en esta época y yo siempre digo, no hay mejor época en la que Dios nos permite vivir que esta. No hay mejor época que la que estamos viviendo. Somos responsables de las generaciones que vendrán. ¿Saben qué dijo el escritor Lucas, el escritor de los Hechos de David? Dijo en Hechos 13:36, en verdad David, después de servir a su propia generación, y es interesante lo que sigue, conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado. ¿Qué hizo David? ¿Sirvió a su generación a su antojo? No, nosotras debemos servir a esa generación emergente que viene pisándonos los talones, que ya está activa. ¿Para qué? Para que servirles conforme al propósito de Dios, para que ellas hagan lo mismo. ¿Hay un compromiso de las menos de 35 para esto? Para recibir de las viejas todo lo que podamos enseñar y transmitirlo. Gracias por una mano que se levantó. Bien.
Nacimos para para dejar huella, para dejar propósito, para dejar legado. Nunca nos olvidemos de eso. Es por eso que debemos llegar. Me responde la pregunta, me tengo que llegar, porque hay gente que depende de mí. Hay una humanidad que de mí. Y por último, ¿por qué debemos llegar? Porque somos la respuesta a este mundo. A este mundo, lo último de este punto. No se confundan, porque somos la respuesta a este mundo. Fíjense en Romanos 8, que lo sabemos de memoria, 19, la creación que hace, aguarda con ansiedad. ¿Se imaginan la creación ansiosa? Con un ataque de ansiedad. La revelación de las hijas de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por el que así la dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para alcanzar así la misma gloriosa libertad de las hijas de Dios. ¿Entienden esa parte? La creación aguarda la misma gloriosa libertad que nosotras esperamos. La creación depende de la gloriosa libertad que alcance la iglesia para ser liberada de la esclavitud a la que ha sido sometida y aguarda con ansiedad. Por eso es que hablamos tanto que somos agentes de reconciliación, por eso hablamos tanto que somos sacerdotes de este mundo. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que acerca a los demás a Dios, un puente. Y nosotras debemos llegar porque somos la respuesta al mundo. No es la ecología con todo su sistema, no es la política, no es la sociedad, no son las leyes lo que va a ayudar y ser respuesta al mundo, es la iglesia. Yo siempre digo que si nosotros pudiéramos ver en el Espíritu todo lo que hace la iglesia solamente con estar presente en un barrio. Y no hablo de cosas materiales, solamente la presencia es un freno para el avance de las tinieblas, un freno para la maldad. Eso ocurre. Y como decía recién, nosotras tenemos que entender esto, porque llegar nosotras implica que toda la creación va a llegar. Fíjense que es la misma gloriosa libertad, está esperando ella que esperamos nosotros. Y si llegamos, hay esperanza para el mundo. Entonces debemos llegar. Hay esperanza para el mundo. Este mundo está habitado por hombres y mujeres que vivimos en su reino. Y este reino tiene que ser conocido en los confines de la tierra. ¿Y quiénes son los depositarias de tal tarea? Nosotras, los sacerdotes, las reconciliadoras, los embajadores. Todo lo que la palabra nos dice. Somos la sal y la luz en todo ámbito y lugar. Esto muchas veces ha complicado a la iglesia porque decimos somos la sal y la luz, pero nos escandilamos acá adentro y nos salimos todas saladas. Pero vamos a nuestra casa y somos lo más desabrido y lo más oscuro que hay. Y vamos a la universidad y somos lo más desabrido y oscuro que hay. ¿O no? Hay que cambiar. Si debemos llegar porque somos la respuesta en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la fábrica, en los lugares donde sea mi profesión. Ahí tengo que manifestar la vida. No hablarle de iglesia y que vení, que es lindo que es. Mostrar la vida. Esa es la verdadera forma en que la vamos a llegar y vamos a poder lograr el gran propósito de Dios. Amén. ¿Y cuándo llegaremos? La cuarta pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaremos? Saben que muchos dicen, bueno, me muero y ya cuando me muera o nos morimos y ahí llegamos. Y yo dudo un poco de eso, porque muchas veces nuestra vida no ha sido acorde a vivir en el propósito de Dios. Entonces yo no sé si la muerte marca, ya llegué. Cumplí un ciclo temporal, pero no sé si llegué a la meta. ¿Se entiende? Se puede haber frustrado, trucado. O sea, es un pensamiento muy, muy personal. Pero sí encuentro en la palabra que cuando llegaremos, cuando comenzamos a dejar la niñez espiritual. Lo dice el mismo pasaje. Y ahí entramos en Efesios 4. Así que ya no seremos niños,
zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Y es interesante esto de la niñez, habría para hablar, mire, todo un congreso de la niñez espiritual o de la madurez y todo lo que tiene que ver. Pero la niñez es una etapa, ¿sí o no? Entonces no nos podemos detener. Si usted tiene un hijo que tiene 20 años y todavía se autopercibe niño, tiene un gran problema, ¿verdad? Tiene un gran problema, tristemente ocurre eso, ¿no? Pero la niñez espiritual crónica sí es un síntoma espiritual malo, es un síntoma de enfermedad, algo no está bien. Porque cuando espiritualmente sigo repitiendo años, primer grado, y hace 20 años que congrego y 20 años sigo en las cosas básicas, hubo un problema. Y ahí entra ese síntoma de enfermedad, de esa enfermedad espiritual. Con el cuerpo pasa así, ¿verdad? Con nuestro cuerpo. ¿Quién de acá que son mamá, si su niño tiene un problema de crecimiento, no hace algo para ayudarlo, ¿verdad? Sabemos el caso de Messi, que tuvo esa etapa y lo que hicieron los padres, y fíjense lo que se logra después, un ejemplo en cuanto a eso. Y nosotras muchas veces en aspectos temporales cuidamos esas áreas, ya sea de nuestros hijos o nuestras, pero ¿por qué en la espiritual no? Porque nadie lo ve. Que soy niña, no importa, ¿quién se dio cuenta? Pero el fruto, la obra de la carne se manifiesta, dice manifiestas son las obras de la carne. Cuando nace la obra de la carne es porque estamos viendo esa inmadurez o esa niñez espiritual. ¿Saben que la niñez espiritual retrasa, estorba muchísimo y agobia? Agobia a ustedes y a los que los rodean. Otra vez con esto. Después de 20 años, ¿será que Dios me ama o no me ama? Otra vez con esto, ¿no? Y produce inestabilidad y también engaño. Hay engaño en todo esto. Las tinieblas están actuando, Entonces, ¿cuándo llegaremos? Cuando empezamos a dejar esa niñez espiritual. Fíjense, ayer creo que algo dijeron, ya no seremos niños. ¿Cuál es la característica de acá del niño? Zarandeado por las olas, llevado de aquí para... Si es un niño pequeño, usted le dice, vamos al mercado, y lo agarra de la mano. El niño le dice, vamos a la reunión, vamos a la casa de la abuela, vamos. Y el chico va, zarandeado de aquí para allá, ¿o no? Y no le digo cuando son padres separados, el pobre niño, viene. Otro tema, ¿no? Y acá habla de que los inmaduros, los niños espirituales, son zarandeados espiritualmente por enseñanza y astucia de quienes con artimaña emplean métodos engañosos. Hoy la tecnología, que no es ni buena ni mala, es una herramienta, contribuye muchísimo para los niños o los inmaduros. ¿Por qué? Porque vemos a fulano que dijo algo. ¿Y saben cómo califica la niñez espiritual el niño? Es famoso, tiene gente, lo siguen 200.000, cada vez que postea algo tiene 200.000 likes. Entonces está bien, lo que dice es correcto. El niño hace eso. Ahí está zarandeado y siendo engañado, y ya me corren, bueno. Cuando vamos creciendo también, ¿cuándo llegaremos? Cuando vamos creciendo. Efesios 4, más bien al vivir la verdad con amor creceremos en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el crecimiento tiene que ver con vivir en la verdad. Acá dice, más bien al vivir la verdad con amor. La verdad es el eje. La verdad no como sustantivo, sino como la esencia de la sustancia. La verdad sabemos que no es algo, sino que es alguien. Esto lo sabemos, ¿no? Podemos decir verdades y no ser verdaderas. ¿Sabía usted? Y eso es religiosidad. Vivir en la verdad es ser permeables, sensibles a la voz del Espíritu, a todo lo que nos está demandando al Padre. Y algunas actitudes fatales para el crecimiento son frases. No, yo eso ya lo sé.
no, nadie me dice lo que tengo que hacer, no necesito. Esto que está hablando ya lo escuché 20 veces. Símbolos de inmadurez. Pero nuestro enfoque es vivir en la verdad, el resultado siempre será crecimiento. ¿Amén? ¿Y cómo llegaremos? La última. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Primero que nada, por pura gracia. ¿Cuántas dicen amén? El apóstol Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me ha conseguido no quedó sin fruto. Nada podíamos ni podemos hacer para llegar. No son nuestros esfuerzos, no es porque ore más o ayune más. Es la gracia de Dios en nosotras. Sabernos salvadas por gracia y no por obra nos quita toda jactancia, arrogancia, orgullo y soberbia. ¿Sabía? ¿Cómo llegamos a esto? Por pura gracia, corporativamente. Acá me meto justamente en ese texto que estamos. Hasta que todas lleguemos. Esta declaración es inclusiva y universal. Inclusiva y universal. Es imposible llegar solo. Ningún pez solo es un cardumen, ¿sabían? Necesita unirse a otro para hacer un cardumen. Y de la igual manera, ninguna de nosotros puede tomar este versículo y decir, yo voy a llegar hasta que yo llegue. No, hasta que todos lleguemos, y habla la iglesia gloriosa, la iglesia corporativa, la que representa a Cristo en la tierra, la que es depositaria de las gloriosas promesas, es la que va a llegar. No va a llegar otra iglesia. Y esa estatura es corporativa, no individual. Es en cada una está el varón perfecto, pero entre todas formamos esa humanidad perfecta. Eso es glorioso. Por eso la expresión el varón perfecto que dicen los versículos es la expresión corporativa de Cristo, que es la iglesia. El varón perfecto somos nosotras. El varón perfecto somos nosotras, junto con todos aquellos santos. Y lo último, ¿cómo llegamos? Estando firmes, porque no puedo dejar pasar 2 minutitos. Efesios 6. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse la armadura, usted conoce el pasaje, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Versículo 13, para que puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y 14, manténganse firmes. Y sigue diciendo, por ser lo último que Efesios habla, capítulo 6 no deja de ser importante. Porque nuestro origen, nuestra posición y nuestro destino nos van a marcar cómo llegar. Firmes en la posición adquirida. Por eso es que ya no hablamos más de guerra espiritual. Ya no hay guerra, hay lucha espiritual. Y esa lucha comienza, como escuchamos, en la mente. Acá es la mayor lucha que tenemos, en los pensamientos, en todo esto que hemos escuchado ayer, que ha sido tan tremendo. Porque sabemos que la victoria ya la tuvo Cristo en la cruz cuando lo exhibió públicamente, lo humilló y todo lo demás. Por eso nuestra lucha no es ofensiva, sino defensiva. No es una lucha que yo te voy y te... No, es una lucha de esto, mire, así. Y viene el enemigo con sus mentiras, sus pensamientos, sus dardos y todo lo demás. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Te reprendo? No. Estoy posicionada en los lugares celestiales con Cristo. Sé mi origen y sé mi destino y sé hacia dónde voy. Y acá me quedo. Vení. Está Cristo en mí, no vivo yo. Él te venció, ya está. No tengo ni que hablarle a Él, declararle. Algunos ¿cómo es que se dice cuando lo chicanean al diablo? La iglesia no está acorralada sufriendo los embates del diablo. No somos una iglesia reprimida, no somos una iglesia replegada, no somos una iglesia resignada. ¿Cuántas dicen amén? Somos la iglesia para mostrar identidad, cumplir propósito y llevar a cabo la gran comisión que Él nos mandó. Saben que resistencia y firmeza son las claves para saber cómo llegar a la meta, descansando en la obra consumada en la cruz. Este proceso continuará. ¿Cuántas dicen conmigo amén? Hasta que todos... Es una meta suprema, pero es corporativa y alcanzable.
Solo debemos tener en cuenta cada día, recordar dónde estoy posicionada, cómo estoy caminando en esta vida y cuál es mi firmeza en Cristo ante los ataques del enemigo. Y eso será determinante para que esta verdad presente que estamos soltando en estos días sea realidad. Mujeres, necesitamos levantarnos, no como el ejército para ir a pelear, necesitamos levantarnos como las escogidas, las herederas, las salvas, las que elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, las que tienen origen, propósito, las que saben a dónde van, la posición que tienen, y en esa posición caminar. ¿Cuántas dicen amén? Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abrir los ojos del entendimiento para que podamos comprender todas estas verdades gloriosas, que los gobiernen, que sean palabras que lleven gobierno, que lleven autoridad a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén.